La muerte de Jesús fue algo glorioso. La muerte de Jesús es algo histórico. La muerte de Jesús tiene trascendencia espiritual. La muerte de Jesús nos posesiona y nos posiciona a nosotros por encima de brujos, de santeros, de hechiceros, de satanistas. ¿Por qué? Porque Jesús vino a vencer los poderes de las tinieblas. Vino a vencer los poderes de las tinieblas. Hermano, es mucho más que hablar solo del amor. Él vino a libertarnos de la potestad de Satanás. Y las personas en el mundo no saben que están cautivas bajo el dominio. Por eso mucha gente consulta a brujos, consulta a hechiceros, consulta a agoreros, cartomancia, yo no sé qué, tantas cosas, porque quieren que les vaya bien en la vida. Quieren que haya algo, un poder superior que les ayude a que su vida avance. Pero cuando nosotros llegamos a Cristo entendemos quién es el mayor poder que existe. Y Él viene a libertarnos de esas cadenas que nosotros ni siquiera somos conscientes. Hay muchas cosas en la vida que nosotros no hemos logrado por el temor. ¿Cuántos han sentido temor alguna vez en su vida? Y decimos, yo no me siento capaz. Y Dios, cuando nos crea en el vientre de nuestra madre, Él a cada uno nos pone cantidad de dones, nos pone el propósito, el diseño para qué nos ha creado. Pero llega el enemigo, como lo enseña la palabra, el adversario, y empieza a sembrarnos cosas. Escuche muy bien, en algunos casos, desde el vientre de la madre. Empieza a sembrar cosas desde la niñez y usted dice, ¿cómo así que a sembrar cosas? ¿Cómo el enemigo siembra cosas? ¿Usted sabe cómo actúa el enemigo? El enemigo es un imitador. Y así como Dios utiliza personas para ser de instrumento de bendición para nuestras vidas, ¿cuántas personas le han ayudado a usted en la vida? Muchas, ¿cierto? Que le han hecho favores y han sido instrumento de bendición. Así el enemigo utiliza personas, escúcheme bien, personas para dañarnos también. Entonces hay muchas mujeres que embarazadas el marido le pegó, le dio patadas. Hay muchas mujeres que embarazadas se drogaban. Hay muchas mujeres que embarazadas bebían. Y todas esas cosas que lo reciben, desde allí el enemigo empieza a hacer su trabajo. Porque usted puede ver un feto. Cuando una mujer es todo lo que la mujer siente, lo siente el bebé. Entonces el enemigo empieza a trabajar ¿desde dónde? Desde el vientre, utilizando personas, a veces lastimosamente a los mismos padres, familiares. Hay mujeres que han pasado embarazos muy terribles, que han sufrido muchísimo. Y todo eso que lo recibe el bebé, o sea que el enemigo ya empieza a trabajar desde el vientre en ese niño. Entonces se va construyendo una vida y te van pasando cosas y tú no entiendes por qué en tu vida te pasa lo que te pasa, y es porque esas cosas ya empezó a gestarse desde que tú estabas en el vientre de tu madre. Entonces cuando llega el Señor Jesucristo a nuestra vida, Él empieza a revelar todas esas verdades porque eres temeroso, porque igual hay muchas mujeres que quedaron embarazadas y escondieron al bebé porque nadie se podía dar cuenta, ni sus papás, ni sus mamás, todas esas cosas pasaban. Entonces, todas esas cosas, esos comportamientos, esas manifestaciones de temor en nosotras, muchas se han formado desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Muchas personas son producto de relaciones ocultas, de relaciones ilícitas, de muchas cosas que se han hecho, y es desde el vientre que el enemigo empieza a actuar en las personas. Entonces nosotros cuando crecemos y que el niño se volvió así, la niña se volvió así, no, ese trabajo empezó hace muchos años. Y cuando llega Cristo a nuestra vida, Él es el único que tiene el poder de transformar, de limpiar, de renovar todo nuestro ser, aún desde el vientre. ¿Estamos entendiendo? Por eso se necesita un poder como el de Dios, porque ¿quién es el mejor psicólogo que existe? ¿Quién es el mejor psiquiatra? Dios. Él es el mejor psicólogo, porque Él conoce todo de nosotros. Él es el eterno, o sea que Dios ha estado en nuestro pasado, está en nuestro presente y ya conoce nuestro futuro. Entonces, cuando nosotros tenemos una situación crítica,
y para los que son psicólogos como Made, la mejor forma de ser ellas una buena psicóloga es orando a Dios por sus pacientes para poder ayudarlos. Y que ella le diga, Señor, tú sabes en verdad cuál es el problema de esa persona y utilízame como instrumento y Dios le va a revelar cómo ayudar verdaderamente. Yo hoy hablaba con Martí que le decía, muchos psicólogos ellos ya tienen problemas y tú vas donde él que te ayude y no te ayudan nada, seamos honestas. Te ponen ahí a hablar, a repetir, pero ellos ya están llenos de traumas. No te pueden ayudar. Y por eso un psicólogo entregado a Cristo es lo mejor que puede haber. Porque los conocimientos que ha adquirido humanamente, unidos con el poder del Espíritu Santo, es maravilloso. Amén. Entonces, hermanos, Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Él vino a libertarnos, Él vino a transformar nuestra vida. Pero si nosotros nos ponemos a pensar hoy, ¿qué necesito yo para orar? Fe. ¿Qué necesito yo para estudiar la palabra? Fe. ¿Y qué necesito yo para obedecer? Fe. ¿Qué necesito yo para recibir el amor de Dios? Fe. Estamos entendiendo la importancia de la fe. Nosotros necesitamos pedirle al Señor que derribe de nosotros toda incredulidad. Hermanos, la incredulidad es lo que impide que Dios obre más en nosotros. Le diré por qué. Porque el enemigo nos trabaja aquí, en la razón. Y uno empieza a pensar, ¿y cómo lo va a hacer? ¿Y cómo va a pasar? No, es que yo veo, y a razonar, y a razonar, y a razonar. Pero Dios nos pide que confiemos en Él. Y la confianza tiene que ver con lo que pasó con Pedro. Tener la capacidad de hacer lo que Dios nos diga, aunque a veces no lo entendamos. Si Dios te dice, tienes que perdonar a esta persona, y ¿cómo yo voy a perdonar eso? ¿Cómo yo voy? Es locura a veces. Dice, pero es que me hizo esto, me hizo esto, me hice esto, ¿yo cómo lo voy a perdonar? Pero si la palabra de Dios me dice que perdone y yo lo hago, ¿yo qué estoy aplicando? Fe. Y Dios quiere llevarnos a una nueva dimensión de fe. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser positivo que tener fe. La gente confunde el positivismo con la fe. Yo he conocido personas que antes de estar en Cristo dicen, yo soy una persona de fe, es que yo tengo mucha fe, pero confunde ser positivo con tener fe. Positivo es tener un ¿qué? Un pensamiento de que me va a ir bien. No, yo voy a ir allá, vea, yo voy a echar el currículum y pachuchito que me va a ir bien, yo creo. ¿Sí o no? Eso es ser positivo, eso no es tener fe. Eso es ser positivo. Espera y verá que yo voy allá, yo le muestro a esa señora lo que yo sé hacer y verá que me va a contratar. Todas esas cosas se llaman positivismo. Pero la palabra del Señor, por el contrario, nos enseña que la fe tiene que ver con algo que yo no veo. ¿Sí estamos entendiendo la diferencia? Cuando yo tengo la confianza de que me va a ir bien por algo que yo veo o yo puedo controlar y hacer, ¿se llama fe? No es fe, eso se llama ser positivo. No, yo creo que si hoy me voy a la peluquería y me arreglan, salgo guapo. Eso no es fe. Bueno, para algunos sí, es broma. Pero hermanos, eso se llama ser positivo. La fe me dice que es una confianza. La verdadera fe es una confianza que nace en mi corazón de que eso va a salir conforme a la voluntad. Escuchen muy bien. Eso va a salir conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios, aunque yo a día de hoy no lo vea. ¿Y cuántos tenemos fe en verdad? La verdadera fe tiene que estar fundamentado no en lo que yo creo, no en lo que yo pienso, no en lo que otros dicen, sino en lo que dice Dios. Una persona de fe es una persona que cree lo que Dios dice. O sea, ¿qué es tener fe verdaderamente? Tener fe y ser una persona de fe es una persona que confía en lo que Dios dice. ¿Y qué nos pasa a nosotros? ¿En verdad confiamos en lo que Dios dice? ¿O leemos esta palabra y lo dudamos? ¿Será? ¿Cómo así que dando es como se recibe? No, si esto es lo único que yo tengo, ¿cómo así que yo lo voy a dar?
Si nos ponemos a pensar, nosotros constantemente estamos razonando los mandamientos de Dios. ¿Es así o no? O sea que, ¿qué es lo que realmente nos falta a nosotros? Fe. Cuando Dios nos manda a que creamos lo que Él dice, nosotros empezamos a temblar, porque llevamos una fe que natural, una fe que no es fe, sino que es positivismo.